los alcances que tienen las acciones que México está emprendiendo a nivel internacional con respecto a Ecuador, conversé con la ministra Loretta Ortiz Alf en su calidad de experta en Derecho Internacional. Esto me dijo. La ministra Loretta Ortiz Alf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, experta además en Derecho Internacional, nos recibe aquí en la Corte. Ministra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, encantada. Con lo ocurrido en días recientes entre Ecuador y México, la irrupción de nuestra embajada, ¿conoce usted del tema? ¿Hasta dónde puede llegar el hecho de que México ya haya iniciado un proceso ante la Corte Internacional de Justicia? Hay dos temas aquí fundamentales: la inviolabilidad de la embajada y las dos convenciones de asilo que tenemos de 61 de La Habana. O sea, son piezas fundamentales para la comunidad internacional. Las embajadas, el cuerpo diplomático y consular asiste a los nacionales de un país en el extranjero. Por eso se le otorgan, en ejercicio de su soberanía, los derechos de inmunidad para el cuerpo diplomático y consular, es decir, no se les puede detener, obviamente no pueden ser maltratados, detenidos, etcétera. Es decir, pone en peligro la paz y la seguridad. La paz y la seguridad. Y no solo eso, no los protegió, bueno, uno de los miembros del cuerpo diplomático consular no los dejaron salir, tuvieron que buscar la ayuda de miembros de otros países, otras embajadas para poderlos evacuar o abandonar el país en una embarcación aeronave comercial. Todo eso es violatorio de principios y eso es lo que quiero enmarcar. Más que fundamentales del derecho internacional, no son cualquier tipo de violación. Se ha hablado sobre el origen, si bien es condenable la acción, ¿no?, completamente violatoria de los convenios internacionales, el origen, y porque ahí viene la justificación de Ecuador. ¿Por qué se le otorga asilo a este personaje? Si merecía o no el asilo, y si Ecuador tiene o no una voz al respecto del que otorga el asilo, en este caso de México. Esa es la otra cara de la moneda. La Convención de Asilo Diplomático dice: el asilo concedido en legaciones, dígase, se puede conceder en legaciones, embajadas, navíos de guerra, campamentos, aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos políticos. Será respetado por el Estado territorial, en este caso es por Ecuador. Ecuador, claro. Corresponde, ojo, al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. ¿A quién corresponde calificar? Pues al Estado mexicano. Ecuador tenía que haber otorgado el salvoconducto. Si hubiera ruptura, y esto es exactamente lo que ocurrió en este caso, si hubiera ruptura de relaciones diplomáticas entre el Estado asilante y el Estado territorial, que es lo que ocurrió, los funcionarios del Estado asilante, es decir, México, saldrán del territorio con los asilados, ojo, con los asilados, y en su caso lo entregarán a un tercer estado. Más allá de el tema penal contra este personaje, ¿se le debió de haber dado el asilo o no se le debió de haber dado el asilo? ¿Correspondía únicamente al Estado mexicano? Corresponde al Estado asilante determinar si le otorga el asilo o no lo otorga. Le corresponde al Estado asilante, porque si no, no serviría de nada el asilo. Claro, porque el Estado... No, siempre va a decir que es un delito político. Bueno, en el caso de un perseguido político, o sea, si el Estado, y a mayoría de razón, sí, tan es así que es un perseguido político, que se aventaron a irrumpir y violar la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador. ¿Qué tendría que pasar ahora para que Ecuador rinda cuentas? Ya se dio la sanción de Mercosur, en fin, la va a quedar aislada, se va a aislado Ecuador, se van a romper relaciones diplomáticas y consulares. Ya convocó la Organización de Estados Americanos a una reunión extraordinaria y ahí espero que se tome una decisión contundente, porque es una violación muy grave que puede llegar a la suspensión de los derechos de Ecuador en la Organización de Estados Americanos, lo cual
y al mismo tiempo los demás estados de la organización romperían relaciones diplomáticas y consulares con Ecuador. Y las represalias pueden consistir incluso en dejar de cumplir con obligaciones internacionales en la misma manera o de manera proporcional que con el Estado que incumplió con la obligación internacional. Y luego hay otras sanciones que son que vienen a ser las más severas, que son las que se adoptan dentro de los organismos internacionales. Y aquí están mencionando nada más Organización de Estados Americanos. Sí. Pero como viene la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y no se mantiene ahí el ejército de Ecuador afuera de la embajada, sí, y se está poniendo en riesgo la paz y la seguridad internacionales, podría intervenir Naciones Unidas. Okay. Es una situación para mantener la paz y la seguridad internacional. Y en caso de intervenir Naciones Unidas, las sanciones también son muy severas. Entonces, porque serían en base al capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. Se queda sin apoyo internacional, se queda aislado Ecuador, algo que no le conviene a ninguna nación. Las acciones que se llaman, que no implican el uso de la Fuerza Armada, pero que implican la ruptura de todo tipo de relación diplomática, consular, económica, dejarlo en total aislamiento. Ministra, le agradezco muchísimo que nos haya explicado, además con su expertise en la materia, para poder un poco perfilar lo que va a ocurrir a partir de esta ruptura que se da el viernes pasado después de la irrupción de Ecuador en nuestra embajada en Quito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Alm.